Imagínate comenzar un matrimonio y tener que despedirte de la persona con quien soñabas construir tu vida. Ella permaneció en México esperando reunirse con su esposo. Pensó que serían algunos meses, pero la espera se extendió por más de 7 años. En medio de la distancia, las dudas y las noches de soledad, también tuvo que enfrentar una pérdida más dolorosa que puede vivir una madre: perder a un bebé. Hubo momentos en los que sintió que su matrimonio, sus sueños y sus fuerzas podían terminarse. Pero ese testimonio no es solamente una historia de separación y dolor. Hoy escucharás cómo Dios la sostuvo durante la espera, sanó su corazón y demostró que aun cuando nada parece avanzar, Él continúa obrando. Hola, soy tu amiga y te doy la bienvenida a Cuando Dios Interviene. Hoy tengo el privilegio de compartir este espacio con una mujer que atravesó una espera que puso a prueba cada parte de su vida. Después de comenzar su matrimonio, tuvo que permanecer en México mientras su esposo se encontraba lejos. En medio de ese proceso también vivió la pérdida de su bebé. Tuvo que enfrentar el duelo mientras seguía esperando, tratando de proteger su matrimonio y buscando fuerzas para levantarse cada día. Hablar de esta experiencia así requiere mucha valentía. Por eso quiero agradecerte profundamente por aceptar esta invitación. No estás aquí para demostrar que nunca tuviste miedo, ni para presentar una historia perfecta. Estás aquí para mostrar lo que Dios hizo contigo cuando sentías que ya no podías encontrar y controlar el tiempo y la distancia ni el dolor. Tu testimonio puede acompañar a una mujer que hoy está separada de su esposo, a una familia detenida por un proceso incierto, a una madre que lleva una pérdida en silencio, o a una persona que ya no sabe cuánto tiempo más va a esperar. Gracias por permitir que Dios utilice tu historia para recordarnos que los años de espera también pueden convertirse en años de formación y que su fidelidad no depende de la rapidez con la que llega una respuesta. Antes de los años de espera, quisiera que nuestra audiencia pudiera conocerte y comprender el sueño con el que comenzó esta historia. Háblanos un poquito de ti, quién eres y cómo describirías la mujer que eres cuando comenzó esta etapa. Buenas tardes, mi nombre es Zelda. Primeramente, gracias por permitirme estar aquí. Es un privilegio poder formar parte de tu ministerio. Como les digo, mi nombre es Zelda, soy originaria de Piedras Negras, Coahuila. Actualmente radico en Estados Unidos con mi familia. ¿Qué fue lo que te hizo pensar ¿Qué fue lo que te hizo pensar que él sería tu compañero de tu vida? Pues antes que nada, te platico que cuando yo conozco a mi esposo, llegó él, siempre le digo que él llegó en un momento en el cual yo ya había entregado mi vida al Señor y yo decía así, para los 26 no me caso, Señor, ya me voy a dedicar 100% a servirte a ti. Uh-huh. Él llegó en un momento en el cual yo estaba muy contenta de estar soltera, de ser soltera. Me dedicaba a estar sirviendo en la iglesia, en diferentes áreas, y la verdad es que vivía una vida tranquila. Cuando yo lo conocí a él, pues estaba un poco yo cerrada a conocer a alguien. Uh-huh. Y pues bueno, llegó, siempre que me preguntan cómo conociste a tu esposo, siempre digo, él llegó a la puerta de mi casa, porque fue algo chistoso. Uh-huh. Una tía política mía me lo presentó, y es tía política mía y a la vez es tía directa de mi esposo. Uh-huh. Entonces ella fue la que fue el gancho ahí, la que Dios utilizó para que me lo llevara. Yo no sabía nada. Mi mamá estaba ahí en complot con mi tía. Y fue ahí donde nos conocimos en el 2016. De ahí él se fue, él llegó ese día con su familia.
ellos ya residían aquí en Estados Unidos y habían ido a México a algunos asuntos. Y cuando él se fue, mi mamá me pregunta, bueno, ¿qué te pareció? Le digo, bueno, demasiado serio para mí. Eso fue lo que sentiste la primera vez que viste a tu esposo. Como yo estaba muy cerrada, yo no quería nada. Y yo ahorita hablo mucho, la verdad, pero en ese tiempo era demasiado tímida yo también. Entonces no hubo como ese clic como muchos que la primera vez, amor a primera vista, no fue así. Entonces le dije, bueno, si él así es de serio, no creo que me vaya a hablar ya, ¿verdad? Y no pasaron más que unos días cuando obviamente la familia intercámbiense teléfonos para que se hablen. Y dije, bueno, pues no creo que me hable, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que sí me habló. Sí te habló. Y de ahí empezamos pues a conocernos por teléfono y él empezó a ir a visitarme de vez en cuando, y para no hacerla larga estuvimos, 2 años conociéndonos, pero desde el primer año de noviazgo él me pidió matrimonio. ¿Qué lugar ocupaba Dios en tu vida y en tu relación en ese momento? Dios era todo, todavía es todo para mí. Como te decía, en ese tiempo yo estaba pues realmente enamorada del Señor, y a veces uno piensa, yo le decía a Dios, bueno, si para los 26 no me caso, ya yo voy a entender que es tu voluntad que yo esté soltera, y yo estaba tranquila y en paz con eso. La verdad no... Eras muy joven. Bueno, tenía 26 años, en ese entonces tenía 27 ya. Entonces yo decía, ya pasó el tiempo en el que me podía casar, según yo, ¿verdad? Pero los planes de Dios pues siempre son otros. Distintos, claro. Distintos a los que uno a veces cree. ¿Qué fue lo que te hizo pensar que él sería el compañero de tu vida? Cuando ya empezamos a conocernos, ya empezar el noviazgo, yo le dije a Dios, bueno, yo ya no estoy en una edad como para decir a ver si la hacemos, ¿verdad? Me imagino que tú ya sabías lo que querías, sí, ¿correcto? Sí, obviamente yo le decía al Señor, bueno, si tú vas a querer que yo me case y si esta persona es la que tú tienes para mí, yo quiero que tú me des una señal de alguna manera. Yo no sabía si él era cristiano y hasta después. Entonces yo, hablando con él, yo le decía, yo quiero una persona que te ame a ti por sobre todas las cosas, porque yo sé que al amarte a ti me va a amar a mí y me va a respetar. Amén. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo hablo con el ahora mi esposo, le digo, mira, yo no sé cuáles son tus planes y no te quiero forzar a nada, pero yo nada más quiero que sepas que yo no estoy para estar jugando. Claro. Ya quiero una relación formal. Yo no sé cuáles son tus planes. Para mí la señal fue cuando me dijo, es que yo quiero una relación formal, ya me cansé de estar con relaciones que sé que no son de Dios. Entonces, no nada más yo quiero una persona cristiana también para mí, sino que todas mis tías están orando por una esposa cristiana para mí. Entonces, para mí eso fue algo que me marcó ahí. Claro. Fue la señal que yo necesitaba de parte de Dios. Entonces le dije, ok, vamos a orar para que realmente esto sea lo que Dios quiere. Y así fue. A los 2 años nos casamos. Cuando te casaste, ¿cómo imaginabas que sería tu vida juntos y qué sueños pensabas que comenzarías a construir inmediatamente con él? La verdad, en ese tiempo no pensaba mucho. En ese tiempo yo trabajaba. Y sí había como un cierto temor, era más que nada el temor de decir, pues yo tengo que seguir a mi esposo, él está en Estados Unidos, y fue como algo difícil, la verdad, pensar en cómo sería, porque pues yo toda una vida en México no sabía para nada cómo era el estilo de vida acá, y obviamente no tenía familia acá. Entonces sí fue, la verdad, que momentos de temor y en los que yo oraba al Señor, le decía, Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Pero sin duda yo confiaba en los planes de Dios, que siempre son buenos para nosotros, y
y la verdad es que Dios me sorprendió, me ha sorprendido bastante como toda la familia de mi esposo me arropó como familia cercana. Qué bueno. Y ha sido una bendición, la verdad, toda su familia para mí. ¿Pensabas que tendrías que vivir separados en ese momento? Para nada, la verdad es que nosotros tomamos la decisión de casarnos por el civil en diciembre del 2008 y en mayo del 2009 iba a ser por la iglesia, y lo hicimos así para que los trámites fueran pues un poco más rápido, ¿verdad? Sí. En lo que llegaba la fecha para la iglesia, porque no había una fecha cercana a la fecha que queríamos casarnos por el civil. En ese momento yo no tenía documentos, no tenía visa, me la habían quitado por una historia que va atrás, antes de conocerle a él. Y pues por eso lo hicimos, de hacerlo lo más pronto posible, en lo que llegaba la boda por la iglesia. Entonces metimos la documentación, nos casamos en el puente, porque yo no pasaba, nos tocó un día fríísimo ese día ahí en el puente. ¿Qué recuerdas de ese momento cuando te casaste ahí? Fue chistoso, fue algo chistoso porque un día antes hacía muchísimo calor, nunca se nos va a olvidar ese día, porque un 15 de diciembre, porque un día antes era un calor tremendo, en Piedras Negras hace muchísimo calor, pero a la mañana siguiente era todo completamente diferente, sacamos abrigos, o sea, era un frío tremendo. En las fotos salimos con la nariz roja del frío, con aire, y pues no en medio del puente, pero sí en el puente. Sí. Entonces fue algo gracioso, la verdad, pero pues lo disfrutamos ese tiempo. Claro. ¿Qué promesas hicieron al comenzar en el matrimonio? De hecho, él antes del matrimonio, él me regaló un anillo de promesa. ¿Qué te prometió? Antes, que él iba en serio, que no iba a jugar conmigo, que sus planes eran pues de bien para mí también, y pues lo ha cumplido hasta hoy. Quisiera pedirte que nos lleves al momento en que comprendiste que tendrías que permanecer en México mientras tu esposo se encontraba lejos. Bueno, pues nosotros, te digo, metimos la documentación una vez que nos casamos por el civil, y pues estábamos esperando una cita. Ya sabíamos que iba a ser en Ciudad Juárez, puesto que yo no tenía documentos para pasar para Estados Unidos. Y nos llega la cita a Ciudad Juárez y nos vamos para allá. Antes de eso, quiero contar un poco que yo creo que un domingo antes de que nosotros fuéramos para Ciudad Juárez, estando en la iglesia, oí una predicación. Todos conocemos la historia de José el soñador en la Biblia, pero en ese momento me llamó mucho la atención porque no era tanto sobre José, sino de Manasés, el hijo primogénito de José. Y la verdad, en ese tiempo yo no había escuchado mucho ni del nombre, la verdad. Entonces me pareció curioso el nombre, dije qué nombre tan raro. Y me quedó en el corazón esa historia. La manejó de tal manera que a mí me llegó el significado de lo que era Manasés, ¿verdad? Sabemos todo lo que había pasado José. Y dice, Dios me hizo olvidar todo lo que pasé, y por eso es que le pone ese nombre. Entonces, al estar en Juárez, pues fui a mi cita y me dicen, te faltan unos documentos, necesitamos que nos des más documentación. Entonces mandamos a mi mamá, en ese momento le hablé y le digo, mándame la documentación que me están pidiendo. Nos vamos al hotel a esperar la llamada y me dice, nos llaman y dijo, vengan otra vez. Entonces vamos y me dice, ¿sabe qué? Necesitamos más cosas, sigan esperando. Van a recibir respuesta por internet, entonces ahí les vamos a decir.
Pues pasaron 3 semanas y nada, no nos daban respuesta de nada. Pero en esas 3 semanas estuvimos leyendo la historia de José completa en la Biblia. Y de ahí, al no recibir respuesta, le dije a mi esposo, ya es mucho tiempo, vamos a regresarnos. Nos regresamos y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que nos dicen que teníamos que pedir un perdón. Entonces ahí fue significaba algo, más tiempo para ti, sí, para los dos. Sí, no sabíamos realmente cuánto tiempo iba a pasar. ¿Cómo se produjo la separación y qué sentiste cuando comprendiste que no sabías exactamente cuándo volverían a estar juntos? Fue bastante pues triste porque en ese momento, cuando nosotros regresamos de allá, pues a las semanas me doy cuenta que estoy embarazada. Entonces, pues él iba y venía cada 15 días. Yo le doy la noticia como sorpresa y él pues muy contento en ese tiempo, ¿verdad? Pero, ¿tú qué sentiste cuando estabas embarazada ya? ¿Te dio miedo? ¿Qué sentiste? La verdad, pues mucha alegría. Yo, la verdad, habíamos planeado esperarnos un tiempo en lo que arreglábamos los papeles. Digo, vamos a esperarnos. Y luego ya hacemos, ¿verdad? El tiempo para eso. Y pues fue una sorpresa, la verdad, porque teníamos 9 meses de casados apenas. Entonces, fue una sorpresa, pero a la vez fue de mucha bendición, de mucha alegría. Sí, no lo podía creer, la verdad. No lo podía creer. Claro. ¿Pensabas que la separación duraría mucho? La verdad no nos imaginábamos. La verdad no teníamos en mente eso. Pero pues fueron 7 años de espera en los que pues atravesamos bastantes cosas. ¿Qué recuerdas del momento en que vistes partir a tu esposo sin ti? Yo, sobre todo cuando estaba embarazada, era cuando estaba más sensible y cada vez que él se iba, bueno, era llorar. Era llorar de verlo irse y él también. No se querían no de separar. Llorar, pero él, pues sí, obviamente él quería llevarnos, ¿verdad? Claro. Con él. Y pues sí, fue bastante doloroso. ¿En qué momento dejaste de pensar que era una separación corta y comprendiste que podría convertirse en una prueba larga para tu matrimonio? Cuando mi esposo empezó a buscar abogados, porque esto se trataba de buscar abogado, ya llevaba 2 abogados y realmente nadie quería como analizar el caso. Entonces ahí fue donde me di cuenta, dije, esto va para largo. Eso no va es... para largo porque realmente no hallábamos un buen abogado. Claro. Que pusiera interés en su caso. Así es, en el caso. Los meses se convirtieron en años, la espera dejó de ser una etapa breve y comenzó a convertirse en una forma de vida. ¿Qué fue lo más difícil de sostener en tu matrimonio durante más de esos 7 años? ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que pues, sostener? Primeramente, pues el embarazo en sí. Desde un principio yo tenía amenazas de aborto, puesto que mi matriz estaba baja, mi placenta, perdón, estuvo baja desde un principio, entonces el niño podría venirse en cualquier momento. Inclusive el doctor me dijo, no puedes trabajar así ya. Estuve realmente incapacitada prácticamente todo el embarazo. Pero, ¿él lo sabía? ¿Tu esposo lo sabía? Sí, yo siempre la mantenía informada. Él siempre procuraba estar en las citas del doctor, que eran cada mes. Él estaba enterado de todo. Pero a los 4 meses de embarazo, al cumplir 4 meses de embarazo, yo me empiezo a sentir mal. Unas amigas me habían ido a visitar y yo estaba con mucho dolor y no sabía por qué. Y al siguiente día me habla una de esas amigas y me dice, ¿cómo estás? Dijo, ayer como que te vi un poco inquieta. Y le digo, sabes que traigo mucho dolor para sentarme, a levantarme. Y inmediatamente ella se salió del trabajo, fue por mí porque yo no tenía carro en ese momento. Mi madre estaba también sintiéndose mal.
Y ella fue por mí y me llevó al doctor. Yo no podía caminar mucho y pensaban que era pues la vesícula u otra cosa, y me manda con otro doctor y me dice, yo no sé cómo vienes caminando, dice, traes un mioma bastante grande a punto de reventarse. ¿Embarazada? Embarazada, de 4 meses apenas. ¿Qué sentiste en ese momento cuando te dieron ese diagnóstico? Pues la verdad es que todo fue tan rápido porque no me dio tiempo ni siquiera de asustarme, la verdad, así. Ajá. Porque me dijo, tienes que ir inmediatamente a que te operen, no puede pasar de hoy, porque si eso se revienta, te entra peritonitis, mueres tú y muere el bebé. Entonces, que no te digan que hasta mañana te operan, porque tiene que ser hoy. Entonces, pues yo en ese momento trabajaba en el Seguro Social y me fui para allá y no había doctor que me operara. Entonces le hablo a mi doctor particular y me dice, Elda, vete a la clínica inmediatamente. Dijo, déjame checar al bebé, a ver cómo está. Él, gracias a Dios, estaba bien, pero el mioma estaba bastante grande. Entonces me metió al quirófano y entro y me dice, el anestesiólogo me dice, señora, está en un momento muy preciso para hacer este tipo de operación, porque si hubiese sido antes de tiempo, menos tiempo de embarazo, no se logra el bebé, y si hubiese sido un poco más de tiempo de embarazo, el bebé hubiera salido muy prematuro y también no se hubiera logrado. ¿Y qué veías ahí en ese momento? Te digo, todo fue tan rápido que no me dio tiempo de nada. Yo solo recuerdo que cuando me anestesian, yo nada más me pongo en manos de Dios, le digo, Señor, haz tu voluntad en mí, guárdanos a mí al bebé. Y pues nace el bebé. Y yo estaba más dormida que despierta, y yo recuerdo que me lo acercan y yo no oía llorar al niño. Yo solamente oí un quejido como, es todo lo que ahí sí me preocupé un poco. De rato ya como que lograron hacerlo llorar y se lo llevaron rápido. Yo ya de ahí no recuerdo nada hasta que yo despierto y me dicen que el niño estaba en la incubadora, que estaba con un soplo en el corazón y que no podía respirar por él mismo. Fue algo... ¿Qué sentiste ahí? La experiencia más tremenda, la verdad es dolorosa. Dolorosa, ver a mi bebé en una incubadora luchando por su vida. Claro. ¿En ese tiempo tu esposo estaba contigo? Ese día de la operación no logramos localizarlo porque él trabaja en área de motores y por el ruido no escuchó el teléfono hasta más tarde. Él llegó hasta el siguiente día, pues bien preocupado, mis suegros, todo. Y pues bien tristes los dos por lo que estaba pasando. Para no hacerlo largo, 2 días duró él en incubadora hasta que me lo pude llevar a casa. Yo me tuve que ir un día antes y dejarlo ahí, que eso fue también algo muy doloroso para mí, el poder tenerlo que dejar. Claro, ¿en algún momento tenías en mente que Dios iba a hacer un milagro? ¿Que Dios iba a hacer algo? Pues yo estaba confiando en Dios, yo seguía confiando en Dios. Yo de hecho, yo oraba ahí en la incubadora con el niño, yo le decía, Dios está contigo, tú eres fuerte, Dios te formó en mí. Le hablaba la palabra de Dios al niño también, y la palabra era mi fortaleza en ese tiempo. Pero todavía seguías separada de tu esposo. Pero seguía así, en esos días él pidió pues días para estar conmigo. Pues fue muy, muy doloroso porque no podía hacer muchas cosas. Claro. Pero pues entre mi mamá y la familia me estuvieron ayudando y orando por mí también. En esos momentos. Así es. Para ese entonces ya habían pasado como unos 2-3 años de casados. Teníamos 9 meses, íbamos a cumplir el año. Apenas. Íbamos a cumplir el año. Cuando tuvimos a mi bebé, yo de hecho iba a cumplir 30 años cuando lo tuve a él. ¿Y luego qué pasa?
Pues sigue pasando el tiempo, yo sigo trabajando, mi hijo creciendo. Bien feliz. ¿Ya no te sentías tan sola? Sí, ya estaba un poco más tranquila, aunque por el área de mi hijo, pues era un poco triste porque mi hijo no convivía mucho con él. Claro. Entonces no había como mucha confianza con él y eso era duro, eso era difícil tanto para él porque él venía y el niño no se iba fácilmente con él. No podía ir a ningún lado solo con él, tenía que ir yo o mi mamá con él. Entonces él creció así un poquito miedoso también por muchas cosas. Entonces, pero yo en parte el trabajo me ayudaba un poquito a digerir todo eso. Y pues pasa el tiempo, a los 6, en el 2015, mi hijo nació en el 2010, yo a los 3 años, cuando él tenía 3 años, yo deseábamos tener otro bebé para que no estuvieran tan separadas las edades y pudieran jugar. Pero no fue así. Pasó hasta el 2015, yo salgo embarazada. ¿Sigue separada? Y seguimos separados, él yendo cada 15 días a vernos. Y yo pues voy regular al doctor, y me dice, ok, estás embarazada, ¿verdad? Vamos a verte el siguiente mes. Pero ¿qué sentiste en ese momento? Pues que mucha te vuelven alegría, a escuchar. otra vez mucha alegría. Dije, bueno, no fue en nuestros planes a los 3 años, pero bueno, es una bendición en el tiempo que sea. Pero a los pocos días que yo voy a checarme, se me viene un sangrado. Y entonces yo pensaba que era normal, aunque en el primer embarazo no sucedió eso, pero yo decía, bueno, es normal. Pero como quiera fui a revisarme y donde me dice el doctor, dijo, Elda, no se logró el embarazo. No se logró. Sentí algo... ¿Qué pasó por tu mente? De todo. De todo, porque yo había visto casos anteriores. Acababa de pasar una compañera, una pérdida, en el cual ella estaba en su término ya de embarazo, ya para su cesárea, y nos enteramos que lo había perdido. Y yo decía en ese momento, para mí, yo creo que es mucho más difícil un embarazo que ya está en su término y perderlo, que perderlo al inicio, ¿verdad? Y eso pues, es lo que pensabas. Eso es lo que pensaba yo de inicio, pero cuando yo pasó esto fue totalmente diferente. Desde el momento que uno sabe que está embarazada, ya ama a ese ser. Y fue bastante doloroso para mí. ¿Qué fue lo más doloroso de la pérdida? ¿La distancia o tener que enfrentar ambas cosas al mismo tiempo? Eran las dos cosas, ¿Nunca pues, le echaste la culpa a tu esposo? No, nunca, ni siquiera a Dios. Ni siquiera a Dios. Sí pasaba por mi mente muchas veces, Señor, no lo entiendo. No sé lo que está pasando. Y lo primero que se te viene es que hice mal, ¿verdad? Sí. Es lo primero que uno piensa. En algo estoy mal, Dios, delante de ti. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué está pasando? Es lo primero que se me venía. Pero yo recuerdo, yo en ese tiempo, me dijo el doctor, dijo, bueno, ¿quieres que te dé pastilla para que se venga el bebé o puede venirse solo? Dijo, podemos esperar. Le dije, vamos a esperar. Entonces, en ese tiempo nos habían dado unos días en el trabajo porque era día de resurrección de Semana Santa. Y yo ese día, yo no paraba de llorar. Fueron realmente 3 días de llorar y llorar y llorar y decirle al Señor, no lo entiendo. Pero recuerdo que ya al tercer día yo ya tenía que regresar al trabajo. Y yo me veía al espejo, me estaba alistando y yo no tenía ánimos ni fuerzas para ir a trabajar. Claro. ¿Llegaste a preguntarle a Dios por qué había permitido eso? Sí, pero no como reclamo. Nunca como reclamo. Ya habíamos pasado tantas cosas que yo sabía en mi interior que
pues como dice su palabra, que todo obra para bien para los que le amamos, aunque no lo entendía en ese momento. Pero... Y aunque sentías dolor. Sí, aún en el dolor, yo seguía pues creyéndole. Y pasa algo muy, muy tremendo, porque al tercer día yo recuerdo que me estaba arreglando y yo oigo de alguna manera la voz de Dios que me dice: aún me amas, aún me amas. Y 3 veces, como a Pedro, lo recuerdo bastante bien: aún me amas. Yo recuerdo que empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y le dije: sí, Señor, te sigo amando. No lo entiendo, no lo puedo entender, pero lo acepto y te sigo amando. Entonces oí esa voz apacible que me dijo: entonces confía en mí. Y eso a mí fue... ¿Qué te dio? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí fue cuando pude entender esa paz de la que habla la palabra de Dios, que no entendemos, pero la sentimos. Desde ese momento fueron solamente 3 días de llorar, y hasta ese tercer día yo nunca más volví a derramar una lágrima de tristeza. Dios me abrazó con su paz, me dio su bálsamo de paz tremendamente, y no volví a llorar, no volví a llorar. ¿Qué parte de ti cambió después de perder a tu bebé y que necesitabas escuchar a Dios en medio de ese duelo? No lo entendí al principio, hasta después, porque me empecé a dar cuenta que todo esto utilizó Dios para poderle dar ánimos a otras mujeres que estaban pasando lo mismo. Fue algo muy, muy curioso, porque varias amistades y conocidas empezaron a pasar por lo mismo que yo sin saberlo. Me iba dando cuenta poco a poco. Dios como que me iba poniendo mujeres que estaban pasando por la situación desde antes y después de. Entonces yo fue cuando entendí y dije: wow, Señor, no cabe duda que todo obra para bien, y Dios quería que fuera de testimonio para otras mujeres. Y Dios me empezó a dar palabra para varias mujeres. ¿Qué les decías? Hubo un caso de la iglesia en la que salimos las 2 embarazadas al mismo tiempo, y ella no sabía que yo había perdido al bebé, y yo no sabía que ella había perdido a su bebé también, sino que al momento de ir a la iglesia dan la noticia. Yo no había mencionado nada todavía, pero ella sí. Entonces piden oración por ella, por la pérdida. Entonces nos encontramos en un momento en la iglesia. Entonces yo la abrazo y le digo: yo también perdí a mi bebé. Y ella dijo: yo no sabía. Le dije: yo no sabía tampoco del tuyo. Entonces nos pudimos abrazar. ¿Qué sentiste al abrazar a esa muchacha? Pues pude ver Dios obrando en mí. A Dios obrando en mí, y poder utilizar esto como testimonio para otras, y poder dar palabra, porque siempre he dicho que es muy fácil a veces decir: Dios es tu sanador cuando tú no has pasado por enfermedad. Dios es tu proveedor cuando no has pasado por situaciones económicas difíciles. Entonces fue realmente poder sentir el dolor de ellas y poderles dar esa palabra de aliento. Entonces ahí ya pude entender el propósito de Dios realmente ahí. ¿Cuál fue el momento en el que sentiste que la distancia, la pérdida y la incertidumbre eran demasiado para ti? Cuando empecé a ver a mi esposo desesperado. Dios de alguna manera me daba paz y tranquilidad en medio de todo, pero yo a él lo veía ya un poco más desesperado cada vez. Tanto que en su desesperación me decía: te voy a pasar por el río ya. Entonces le digo: no, vamos a esperar al Señor. Entonces era de también animarlo a él. Pero eso fue ya un momento en el que yo ya lo veía y sí. ¿Cómo se sintió él cuando perdió a su bebé? Pues imagínate, muy, muy triste. Mi suegra, recuerdo también, bastante tristes. Pero ¿quién le daba ánimo a quién? Yo era la que más
le daban, porque como el Señor me dio tanta paz en ese momento, yo era realmente, creo, la que más le daba ánimo. Le digo, bueno, Dios es soberano, Dios sabe todas las cosas, y como decía Job, Dios da y Dios quita, y bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Y es saber que los planes de Dios siempre son buenos. En medio de la tristeza y todo, Él siempre tiene un plan. Correcto. Perfecto. Amén. Si pudieras regresar a la noche más difícil de esos 7 años, ¿qué encontraríamos? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas sintiendo? ¿Y qué le dijiste a Dios? Pues la verdad, en ese tiempo yo creo que me aferré más a Dios como nunca. Yo empecé a conocer aunque yo crecí en familia en la iglesia, realmente, fue en un tiempo en el que Dios se mostró a mí de una manera diferente, que yo no lo había conocido. Y fue cuando más me aferré a Él. Lo empecé a conocer en otras áreas. Me aferré realmente más a Él, a su voluntad sobre todo. Y saber que Él pues quería usarme en ese tiempo, porque a veces uno se enfrasca en la tristeza y claro, todo, y como y círculo no dejamos, vicioso. Sí, exacto, y no dejamos que Dios sobre realmente Espacio en ese tiempo. Entonces, como yo trabajaba no en un hospital, sino en las oficinas, pero Dios me usaba en el hospital, con personas enfermas. Yo empecé a ver cómo Dios estaba utilizando todo para su bien, para usarme con otras personas también. So, pudiéramos decir que Él estaba sanándote en el momento en que tú estabas ayudando a otras personas. Sí, Él se encargaba, era como si me dijera, tú encárgate de lo mío, yo me encargo de lo tuyo. Yo me encargo de ti y de tu matrimonio. Amén. Llévanos al momento en que comenzaron a ver una respuesta concreta después de tantos años de espera. Ya cuando por finmente. Sí, bueno, pues llega, mi esposo encuentra un muy buen abogado, gracias a Dios, Dios movió todo, y pues llega nuestra segunda cita para la ciudad de Juárez otra vez. ¿Tenías miedo? Sí, la verdad sí, no sabía, aunque días antes el Señor me había puesto a ayunar, a orar, y yo dentro del temor y todo, yo seguía confiando en el Señor. Vamos a la cita de Juárez y pues gracias a Dios nos dicen, tu visa es aceptada. ¿Qué sentiste allí? Ay, no, de todo, eran sentimientos encontrados, como dicen. Yo recuerdo que cuando salí ¿Traías la maleta lista para irte? Ya quería irme. Mi esposo se había quedado con mi niño grande, pero ya tenía casi 4 años creo. Él se había quedado afuera esperándome. Y yo no sé qué cara traía cuando salí, pero me imagino que de mucha alegría, porque se acerca una señora y me dice, le dieron su visa, ¿verdad? Y le digo, sí, gracias a Dios. Y me dice, es que le estoy viendo su cara desde que viene de adentro. Dice, mi hijo también está allá adentro. Y le digo, pues primeramente Dios que se la den. Y dijo, sí, Dios la oiga. Entonces salí y yo hice mi cara de tristeza primero para darle la sorpresa a mi esposo. Y lo hice hacerlo sufrir más. Lo hice sufrir un poco, pero le digo, ya me dieron mi visa. Me dieron mi visa y me abrazó y nos abrazamos, lloramos. Y ¿la reunión fue exactamente como lo habías imaginado? La verdad no traía expectativas de nada, no me quise hacer expectativas de nada realmente, porque dije, bueno, solo Dios sabe. Pero recuerdo esa noche en el hotel, llegamos al hotel, yo no podía cruzarme luego, tenía que esperar a que me llegara un permiso primero. Protocolos, ¿verdad? De migración. Pero recuerdo esa noche en el hospital yo empiezo como a atar cabos, ¿no? Dios me había puesto a ayunar 7 días antes de irnos al hotel, a Ciudad Juárez, perdón. Y 7 días de 7 a 7.
y nos fuimos, no recuerdo el mes, pero nos fuimos un día 7. Ujú. Y en la noche empiezo como a pensar en todo esto. Ujú. Y no había caído en cuenta que ya íbamos a cumplir 7 años de matrimonio en ese entonces. Entonces yo dije, wow, dije, bueno, en ese tiempo no había escuchado yo sobre el número 7, que el significado. Ajá. Y me despierto en la madrugada y empiezo a investigar. Ajá. Y yo dije, wow, Señor, era en tu tiempo. Amén. Era en el tiempo perfecto. El número 7 es la perfección. Amén. No era antes ni después, era en el tiempo de Dios. Solo que yo tenía que confiar. Yo tenía que confiar. El Señor me estaba enseñando primeramente a esperar, porque Ajá. yo creo que uno... en el Señor lo más difícil es la paciencia, Claro. el esperar, el saber esperar en Él. Y eso fue lo que me enseñó en todo ese proceso, al confiar, a esperar y mi fe crecer. Después de todo lo vivido, ¿quién eres hoy? ¿Y qué formó Dios en ti durante más de los 7 años que no habías podido formarse de otra manera en ti? Primeramente, fíjate que en ese tiempo aprendí que Dios no es solo Dios, es nuestro Padre. Amén. Eso fue una de las cosas que más yo pude experimentar en ese tiempo, porque yo lo conocía como Dios. Yo me maravillaba de lo que Dios hacía como Dios, pero no lo había experimentado como un papá. Entonces en ese tiempo fue mi papá, fue pedirle todo, que él proveyera, porque pues ese tiempo de separación, Claro. pues, Cuando más necesitabas y cuando tu más esposo no estaba necesitaba. contigo. Entonces él fue todo en ese tiempo para mí, fue mi padre, y yo aprendí a confiar en él como papá, a poderme acercar a él como realmente un papá. Una hija hacia un padre. Exacto. Con amor. Me abrazaba, me consolaba, me proveía, te sanaba. me sanaba. Fue realmente como papá. Yo pude crecer en esa área de poderle conocer como un padre. Qué bueno. Hoy puede haber una mujer escuchando este episodio que lleva meses o años separada de su esposo. Quizá está cansada de responder preguntas, teme que su matrimonio no resista o que sienta que su vida no comienza porque una puerta todavía no se abre. Si pudieras mirarla a los ojos, ¿qué le dirías desde lo más profundo de tu corazón? A los que me están escuchando, perdón. A esa persona que está pasando por lo que tú has pasado. Que todo obra por una razón. Dios siempre tiene planes de bien y no de mal. Y yo ahora que soy madre puedo darme cuenta que yo me sentiría muy mal si mis hijos desconfiaran de mí. Y que a Dios no le agrada que desconfiemos de Él. Que independientemente de lo que estamos pasando, que podamos seguir confiando en que Dios es fiel. Amén. En que Él tiene siempre un propósito especial para cada una de nosotras y que solamente esperar, mantener la fe, la esperanza, porque Él no miente y Él siempre sus promesas las cumple. Claro. Eso es lo que les diría. La palabra de Dios dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. La espera puede sentirse como silencio, pero el silencio no es una ausencia. Durante más de 7 años, ella no tuvo control sobre las fechas ni las circunstancias. Sin embargo, Dios seguía viendo cada llamada, cada lágrima, cada discusión, cada oración y cada intento de permanecer firme. La fe no consiste en fingir que la espera duele. Consiste en regresar a Dios con el dolor y permitir que Él sostenga el corazón cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. El versículo nos promete que todas las respuestas llegan inmediatamente. Promete nuevas fuerzas para quienes esperan en Dios. En ocasiones el primer milagro no es la puerta que se abre, sino que una persona que pensaba rendirse recibe paz para continuar. Cada conversación restaura, cada día en que decidió no abandonar, cada vez que pidió ayuda y cada momento en que volvió a orar
fueron señales de que Dios ya estaba interviniendo. Perder un bebé deja una ausencia real. La esperanza cristiana no obliga a negar esa ausencia. Una mujer puede amar a Dios y todavía llorar. Puede creer en sus promesas y seguir necesitando tiempo, acompañamiento y sanidad. Dios no desprecia el corazón quebrantado. Él puede acercarse a la madre que no comprende, sostener el matrimonio que también está procesando la pérdida y transformar el dolor en compasión sin borrar el valor de la vida que fue amada. ¿Cuál es la enseñanza más importante que deseas dejar a nuestra audiencia? Que nunca dejemos de creer en el Señor, de amarlo, porque a veces, tristemente, a veces buscamos a Dios por lo que Él nos pueda dar o por lo que Él pueda hacer en nuestras vidas. Pero realmente lo importante es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y no por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Amén. Eso es algo que aprendí, que Dios es Dios y Él no nos debe nada a nosotros. Él no nos debe nada a nosotros. Claro. Nosotros le debemos todo a Él. Amén. Entonces, y sobre todo, algo que también aprendí, que en Él no hay pérdidas. Amén. En Él nunca hay pérdidas, nunca. Amén. Cuando estamos confiando en Él. Gloria cuando estamos creyéndole a Él. Él siempre llega de una manera especial a nuestras vidas y hace todas las cosas especiales en su momento. Amén. Qué privilegio haber compartido este tiempo contigo, Elda. Gracias por abrir tu corazón y permitirnos escuchar una historia que contiene amor, distancia, duelo, perseverancia y fe. Tu testimonio nos recuerda que una espera larga puede cansarnos, pero no puede impedir que Dios continúe obrando. Hoy hemos aprendido que es posible sentirse sola y aún así estar acompañada por Dios. Es posible llorar una pérdida y continuar creyendo. Es posible que un matrimonio atraviese años de distancia y necesite reconstruirse, pero también es posible recibir fuerzas nuevas para dar el siguiente paso. Quizás estés escuchando este episodio mientras que te preguntas, ¿cuánto tiempo más tendré que esperar? ¿Nuestro matrimonio podrá sobrevivir a esta distancia? ¿Por qué Dios permitió esta pérdida? ¿Cómo sigo adelante si no tengo una fecha ni una respuesta? La respuesta que encontramos en este testimonio es clara. La espera no significa que Dios no haya olvidado. Tu dolor no invalida tu fe. Puedes pedir ayuda y hablar con honestidad sobre lo que estás viviendo. Tu matrimonio necesita comunicación, verdad, cuidado, incluso desde la distancia. Y aunque todavía no veas el camino completo, Dios puede darte fuerzas para el día de hoy. Gracias a nuestra invitada, Elda, por su valentía, su transparencia y su disposición para permitir que Dios use tanto sus días de espera como su proceso de restauración para acompañar a otras personas. Si este episodio fue de bendición para ti, compártelo con alguien que esté esperando una respuesta o atravesando una separación familiar. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte los próximos testimonios. Y recuerda siempre, esperé más de 7 años para volver a estar con mi esposo. Perdí un bebé y muchas veces pensé que no podría continuar, pero Dios me sostuvo aún antes de abrir la puerta. Soy tu amiga y esto es Cuando Dios Interviene. Nos vemos en el próximo episodio y que Dios te bendiga.